Dice allí en Efesios 2, 19 al 22. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Es en él también. Ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Este texto de Efesios es uno de los textos claves para usar, para entender lo que es la iglesia. Y como dije recién, voy a abreviar muchas cosas. Me gustaría extenderme más en otro momento. Pero subrayar algunos elementos que saltan ahí del texto. Por supuesto, lo que dice allí en primer lugar, conciudadanos del pueblo elegido, miembro de la familia de Dios. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando concretamente de esto. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre Jesucristo, edificado también sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas, sobre la palabra de Dios. Así que esto no es un mero club de gente que comparte una creencia, sino que en verdad nos juntamos por la gracia del Señor, nos pone como miembros de su familia y estamos edificados sobre la verdad de su palabra y sobre Cristo, la roca eterna. Eso es la iglesia. En la iglesia, repito, no es un grupo de gente que comparte algunas creencias, no es que formamos un nuevo club religioso, sino que en verdad, llamados por el Señor, por la pura gracia del Señor, Él nos convoca y formamos entonces un pueblo. No somos ladrillos aislados, somos un edificio. No somos miembros aislados, somos un edificio, somos una familia. No somos cristianos de la calle, somos familia. Nos pertenecemos. Dios es nuestro Padre. Jesús nuestro hermano mayor. Dirá allí en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La verdad que tremendo amor del Señor, ¿no es cierto? Porque nos mira a nosotros y bien podría decir Él, yo a este ni lo conozco, como a veces nos pasa, ¿no es cierto? ¿No le pasa a usted a veces que se encuentran situaciones que ahí cerquita hay algún hermano o hermana y está haciendo alguna situación ahí medio rara? No, este ni lo conozco, no sé quién es. No tengo nada que ver con este. Pero Jesús dice allí en Hebreo que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Padre que nos engendró, nos puso en familia, nos creó para vivir en familia. No hay en la Biblia un solo ejemplo de algún siervo de Dios solitario. Aún los profetas tenían su escuela de profetas. La salvación, como siempre decimos, es personal. Es mi relación con Dios. Es mi aceptar su gracia. Pero a partir de ese momento pasamos a formar parte del pueblo del Señor, de su familia. No somos consumidores, sino que somos miembros. Y hay una diferencia. Cuando uno es un consumidor de la fe,
viene al culto y entonces el culto le tiene que agradar. Y entonces quienes tenemos mentalidad de consumismo trataremos de hacer todo lo posible para que el culto le agrade. Cuando somos miembros en verdad de la familia del Señor, no venimos para que el culto nos agrade, sino para que Dios se agrade de nuestro culto. No venimos para que todos los hermanos nos honren, sino cuando nos entendemos familia del Señor, venimos para honrar a los hermanos. No venimos con una mentalidad de consumidor para ver qué es lo que la iglesia hace por mí, sino para ver qué hago yo por la iglesia. No venimos buscando los beneficios, sino nuestro compromiso con el reino. Esto es la iglesia. Yo sé que hoy la corriente de nuestro tiempo muy individualista, ¿no es cierto? Tratamos con una mentalidad de consumo, de, ver todo lo que tienen para darnos. Y la verdad que es triste ver en nuestro tiempo congregaciones, iglesias que tratan de armarse, de formarse, a ver de qué forma agradamos al consumidor. Por supuesto que no tenemos ninguna intención de mártir, no le ponemos clavos en la silla, usted ya se dio cuenta, no es que venimos acá a ver cómo le amargamos la vida, no, por supuesto que no. Pero tampoco queremos hacer de la iglesia un espectáculo agradable. Es la iglesia. Es la iglesia. Estos somos. Y estamos por la pura gracia de Dios. Estamos en camino. Como siempre decimos, si busca la comunidad perfecta, puede ser que exista, no es este exactamente el lugar. Nos equivocamos, muchas veces, muchas veces. Hay veces que no sabemos qué hacer, muchas veces. No siempre hacemos las cosas bien. Es la iglesia. La iglesia no es el club de los perfectos. La iglesia no es el club de los iguales. La iglesia es esta familia de pecadores perdonados, de imperfectos aceptados por la gracia. Es el pueblo no de los iguales, sino exactamente lo contrario, de los diferentes, de los diversos. Y yo alabo al Señor, porque esta comunidad de fe es bien diversa, bien diversa. Aún quienes tenemos mayores responsabilidades desde el pastorado, ya se habrá dado cuenta, no tengo que decírselo, pero para los que son más nuevos, creo que en la iglesia no hay más diversos que nosotros cuatro. De hecho, yo no podría competir cantando con Elba. Tengo que aceptar mi inferioridad en eso. Pero la verdad que nos gozamos en la diversidad. Porque es en la diversidad donde hemos aprendido a valorar
la gracia de Dios. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de esta pequeña comunidad de fe, estoy hablando de la iglesia con mayúscula. Es en primer lugar un espacio de gracia. Dice allí en Efesios 1, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Él tenemos la redención mediante su sangre. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Subraye esto. Conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia. Por gracias ustedes han sido salvados, dirá un capítulo más adelante, mediante la fe. Y esto es un regalo de Dios. La iglesia es un espacio de gracia, donde nos reconocemos fruto de esa gracia, donde cada día venimos apelando a esa gracia de Dios y donde también esta gracia nos desafía a mirar con ojos de gracia. Siempre en la iglesia vamos a encontrar a alguien que está peor que nosotros. Siempre alguno vamos a encontrar que es un poquito más pecador que yo, que es un poquito más mala persona que lo que yo soy. Todos somos frutos de la gracia. Y no te olvides que si Dios te miró con ojos de gracia, te desafía también a que intentes por lo menos tener una mirada de gracia con tus hermanos y tus hermanas. Porque eso es la iglesia. No estamos para andar señalándonos. No ocupes el papel que la Biblia le da a Satanás. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Ya con uno es suficiente. No nos llamó a andar señalando ni acusando. Y no es porque miremos para otro lado. No miramos para otro lado. Miramos, vemos y pedimos que Dios nos dé una mirada de gracia. Eso es la iglesia. La iglesia es un espacio de relaciones amorosas en el Señor. Dice allí en 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro de ese cuerpo. Y dirá en Romanos 12, 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dirá luego allí en Romanos 12, continuará, ¿no es cierto?, de qué manera esto se hace visible. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no se crean los únicos que saben. Claro, esto puede sonar como algo idílico, algo más allá, ¿no es cierto?, de nuestras posibilidades. Pero la verdad es que el proyecto de Dios para la iglesia es este. Hermanos que se honran, hermanos que ayudan, hermanos que bendicen, hermanos que se alegran con los que se alegran y que lloran con los que lloran. Esto debería ser la iglesia.
un espacio de relaciones amorosas. El año que viene cumpliré 55 años de pastor. Y te puedo decir que muchas veces, muchísimas veces, la iglesia no es justamente ese espacio de relaciones amorosas. A veces lastimamos, a veces herimos, a veces despreciamos, a veces abusamos. Y me parece que también en un tiempo como este de celebración y en un día como este de alegría, debería también haber en nuestros corazones una palabra de arrepentimiento y de pedido de perdón como iglesia, porque no siempre hemos sido fiel reflejo de lo que el Señor espera de nosotros. Si la iglesia te ha lastimado, y no hablo solamente de esta congregación que también ha lastimado, si la iglesia te ha herido, que Dios te dé la gracia, el poder y la fuerza para perdonar. Y que Dios nos dé el valor para poder reconocer cuando no reflejamos su amor como deberíamos hacerlo. Somos familia, somos cuerpo. Ámense con amor fraternal y hónrense mutuamente. La iglesia es también un espacio de manifestación del poder de Dios. Dirá allí en Romanos 1:16, recuerda que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. O dirá allí en 1 Corintios que el mensaje de la cruz es una locura, pero eso es para los que se pierden, para los que se salvan, es poder de Dios. Y eso es la iglesia. Por eso nos alegramos hoy cuando escuchamos los testimonios. Y si usted asiste frecuentemente o nos ve allí, sabrá que en los últimos domingos casi no ha habido un domingo donde no diéramos un testimonio muy específico de un verdadero milagro del Señor. Por cierto que Dios obra permanentemente, pero a veces hay momentos donde ese obrar se transforma en un milagro, en algo que de otra manera no pudiera explicarse, algo que va más allá de las posibilidades humanas, algo que nos trasciende totalmente. Y hemos escuchado y damos testimonio, no porque querramos ser una iglesia milagrera, no, para nada. Pero creemos que Dios obra con poder. Y creemos que Dios hace milagros hoy. No tenemos ninguna duda. Y los mostramos. No para creer en los milagros. Es porque viendo lo que Dios hace, se anima nuestra fe. Y entonces creemos en el Dios de los milagros. Porque nuestra fe viene de Dios. Y nuestra fe es en Dios. Y en su palabra. Pero vemos. Y nos anima. Y la iglesia tiene que ser ese espacio. Y no solamente de una sanidad física, que damos gracias a Dios por esto y lo que estamos viendo últimamente. Bendito sea el Señor, obrando con tanto poder. Pero también es un espacio de poder liberador, restaurador. Cuando nuestro hermano al principio daba testimonio de su lucha con las drogas, con las adicciones. Tremenda lucha. Que el poder de Dios se manifieste en esa vida y liberándolo totalmente. Pero no solamente en él, en tantos otros.
pero también el poder de Dios para sanar corazones, para restaurar vidas, para sanar eso que la medicina no puede sanar. No hay ciencia, no hay inteligencia artificial, no hay descubrimiento de la NASA que pueda sanar un corazón quebrantado. Solamente Cristo. Y la iglesia es esa comunidad de fe que cree en esto, que vive en esto y que anuncia esta verdad. La iglesia, por último, es un espacio de servicio. Dirá Jesús allí en el Evangelio de Lucas: los reyes de las naciones oprimen y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Esto es del mundo. Esto es de las naciones, dice Jesús. Pero dice, no será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. La iglesia tiene que ser un espacio de servicio y de misión, una actitud de servicio. No está para oprimir. Y déjeme ser claro en esto. No acepte ninguna opresión en el nombre de Dios. No hay pastor, no hay profeta, no hay apóstol, no hay ungido que tenga el derecho de abusar de su vida. No lo permita. No le permitan que abuse de sus emociones. No permita de ninguna manera que ningún tipo de abuso venga sobre usted. Eso no es iglesia. La iglesia, dice el Señor, no será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Es un espacio, la iglesia, donde los dones del Señor se manifiestan. Dirá allí en 1 Corintios, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Cada uno ponga al servicio de los demás, dirá Pedro, el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. En otras palabras, el pueblo del Señor, la iglesia, ha sido bendecida y somos bendecidos para bendecir, para compartir, para anunciar las buenas nuevas del reino. De esto se trata ser iglesia, ser un pueblo bendecido para bendecir, ser un pueblo agradecido al Señor, un pueblo que podamos gozarnos en el Señor. Para terminar, quisiera solamente hacerte una invitación. Decíamos que la iglesia es un espacio de gracia. Si necesitas en este día de la gracia de Jesucristo, ven a Él. No importa cuán lejos estés de Dios, no importa cuán grande haya sido tu caída, los brazos de Dios te están esperando. Y como iglesia quisiéramos abrazarte.
Es una comunidad de gracia. La iglesia, decíamos, es una comunidad de relaciones amorosas. Si la iglesia te ha lastimado, te ha herido, que en este día Dios sane tu corazón. Quiero invitarte a que dejes que Dios sane. La iglesia es un espacio del poder de Dios. Y si en esta mañana, en este lugar, estás necesitando de ese toque poderoso de Dios, quizás sobre tu cuerpo enfermo, quizás sobre tu familia, quizás sobre tus emociones, o lo que sea que necesites del poder de Dios, te invito a que en este mismo momento abras tu corazón y te dispongas a que Dios esté obrando con poder sobre tu vida. Créele al Señor en esta mañana y cree que Dios puede hacerlo hoy mismo, aquí y ahora. Y decíamos, la iglesia es un espacio de servicio. No solo invitarte a servir, sino Dios puso en mi corazón una carga muy especial cuando preparaba esta palabra. Vuelve a servir. No importa las razones por las cuales un día lo hiciste y hoy no. Pero el Señor te vuelve a invitar. Y si eres parte de esta comunidad de fe, queremos decirte que todas las puertas están abiertas. Si Dios ha derramado gracia en tu vida, recuerda lo que Pedro decía: a todos nos ha sido dado gracia para que podamos compartirla. Y quizás en esta mañana Dios te está volviendo a decir: ven, vuelve a servir. No te quedes de afuera mirando, sino Dios que te abre la oportunidad de ser parte de su mover. Amados, queridos hermanos, hermanas, que en verdad en este aniversario y en este día pueda ser un día de encuentro con su gracia, de encuentro con su amor y de encuentro con su poder. Que Dios bendiga tu vida y su amor eterno te cubra. Bendito Señor, celebramos un aniversario más, pero que es, Señor, apenas un punto en tu eternidad. Pero celebramos, Señor, el ser iglesia. Celebramos el ser tu pueblo. Celebramos, Señor, ser hermanos y hermanas uno de los otros. Celebramos la diversidad. Celebramos, Señor, tu poder obrando. Señor, celebramos y honramos a cada hermano y hermana. Señor, celebramos la posibilidad de servirte.
celebramos ser iglesia. Por eso, Señor, amado Jesús, te ruego que en este día podamos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Podamos, Señor, reconocernos como hermanos. Podamos pedir perdón y ser perdonados. Podamos renovar nuestro compromiso de servirte a ti. Señor, nos ponemos en tus manos y lo hacemos con profunda alegría, porque un día, por pura gracia, nos invitaste a ser parte de tu familia. Y aquí estamos, Señor. Bendícenos y úsanos. En tu buen nombre, Jesús. Amén y amén.